Hola, ¿qué tal, trader y emprendedores? Hoy quiero hablar de una empresa que ha perdido casi el 50% de su valor y los motivos son realmente particulares. No es la típica empresa que ha perdido mucho valor en el mercado debido a un movimiento macroeconómico, a un movimiento de la empresa, a algo que ha pasado dentro de la empresa, sino que es un movimiento realmente diferente de lo habitual. Esta bajada de precio del 50% tiene una razón tanto a breve como a largo plazo y vamos a analizarla y vemos cómo los beneficios de esta empresa vienen principalmente por el 38% desde Estados Unidos, aunque desde Europa también tiene muchas ventas y muchos beneficios que vienen de todos los países de la Unión Europea. Pues como os dije antes, los principales motivos de una bajada de precio en una acción en general pueden ser diferentes, como un movimiento macroeconómico, un movimiento debido a los earnings, a los beneficios que no se han alcanzado, al CEO que ha realizado alguna operación diferente de lo normal, pero aquí tenemos realmente un accionista principal dentro de la empresa que mueve mucha cantidad de dinero dentro de la empresa. Es una empresa con un market cap pequeño y en concreto el fondo que está moviendo tanto el precio es el fondo Eagle Tree Capital, que tiene actualmente alrededor del 57% de las acciones de esta empresa. En otras empresas más grandes como pueden ser Apple, Facebook o Google, los inversores dentro de esta empresa son muchísimos y aunque un fondo o diferentes fondos vendan sus acciones, eso no significa que el precio baje o por lo menos baje tan repentinamente como está sucediendo aquí. Pero en este caso, este fondo había entrado en esta empresa cuando valía solo unos 100 millones de dólares y actualmente vale entre 2 y 3 billones de dólares. Por lo tanto, este fondo está simplemente tomando beneficio y está vendiendo sus acciones a un precio mucho más alto de las que lo había comprado. Por esto se está creando realmente una resistencia porque este fondo vende sus acciones por paquetes. Como sabrás, todos los fondos venden las acciones que tienen por paquetes porque quieren venderla a un precio determinado. Entonces, como este fondo está vendiendo estas acciones a este precio determinado, se está creando una resistencia a este precio concreto en el que el fondo quiere vender sus paquetes de acciones. Pues el porcentaje de acciones que posee este fondo está disminuyendo y la empresa es Corsair Gaming. Pero vamos a ver un poco qué tipo de empresa es Corsair Gaming y qué hace. Lo que hace realmente es que realiza y produce tanto servicio como productos para gaming y para creadores de contenidos. Produce cámaras, produce micrófonos, produce software y lo importante, lo que realmente es interesante de esta nueva empresa es que lo hace en un entorno unívoco, en un entorno que es integrado entre sí. Esto puede que te recuerde algo, ¿no? ¿Cuál es la empresa que por definición tiene todo integrado muy bien y se comunica perfectamente en tres diferentes dispositivos? Pues sí, Apple. Corsair Gaming está haciendo algo parecido, pero a un nivel más de gaming y más de creación de contenidos. Es decir, está realizando cámaras que se conectan bien con el micrófono, que se instalan fácilmente en sus ordenadores o sus periféricas y esto crea un ambiente realmente integrado. Pero las ventas de estas acciones por parte de este fondo no son realmente el único motivo por la que el precio de Corsair está bajando. También las expectativas de los beneficios del último trimestre no se han alcanzado, realmente han estado un poco por debajo, pero también eso es debido al problema de la falta de semiconductores en todo el mundo actualmente, también debido al problema actual sanitario en el que estamos viviendo, hay un poco una falta de semiconductores y siendo esta una empresa tecnológica, pues produce sus componentes utilizando muchísimos semiconductores. Otro punto es que si la comparamos con otros competidores como pueden ser Logitech o con algunas empresas que están relacionadas al mundo de las periféricas como HP y Logitech, vemos que los beneficios no son tan altos como pueden ser los de estas empresas. ¿Por qué? Porque esas empresas son tan grandes que consiguen rebajar costes de producción. Corsair es todavía una empresa digamos pequeña respecto a estas otras, pero una vez supuestamente que se haya expandido
puede bajar notablemente los costes de producción porque puede, por ejemplo, utilizar fábricas donde se produce solo un componente y están mucho más automatizadas. Algunos de los aspectos positivos de esta empresa y los aspectos por los que los inversores están invirtiendo tanto en esta empresa Corsair son diferentes. Uno de ellos es que, como os dije antes, tiene un sistema integrado y eso implica que una persona que se compra una cámara, por ejemplo, de Corsair, en el futuro pueda comprarse otro componente o un software de esta misma empresa. Otro punto a su favor es que está creciendo realmente a un nivel impresionante. Desde 2019 ha crecido un 100%. En solo 2 años ha doblado sus beneficios. Otro punto a su favor es que tiene una comunidad y unos social network realmente muy trabajados y muy profesionales. Quiere crear una comunidad en torno a su marca y a su empresa. Y quiere que todos los usuarios se sientan un poco identificados, como ocurre, por ejemplo, en Apple. Además, se estima que los usuarios que juegan en gaming pasarán de la 1 hora actual que juegan los jugadores habitualmente al día a 1.5 horas diarias en 5 años. Uno de los puntos negativos, al contrario, puede ser que hasta que no se resuelva definitivamente este problema de la falta de semiconductores, la empresa puede que tenga problemas o retraso a la hora de entregar productos, vender nuevos modelos y fabricar nuevos productos y servicios. Corsair Gaming es, como podemos ver aquí, una compañía que está en verde, por así decirlo. Tiene un valor realmente interesante, un futuro que parece muy próspero, un pasado también muy interesante y una health que es, digamos, la estabilidad de la empresa interesante. No tiene dividendo. Vamos a ver, por ejemplo, la valoración de esta empresa. Pues tiene una valoración por debajo del 50% de su valor supuestamente ideal, que serían $81 según tanto el beneficio como lo que ha realizado de ventas. Está actualmente en alrededor de $27 y su valor, según los analistas, es de alrededor de 81. Tiene un PER de 16.4 cuando la industria tiene un PER de un 20 y el mercado en general tiene un PER de 18, es decir, que parece estar en un buen momento en el que se puede invertir en esta empresa. El PEG también está en 0,8, que es un PEG realmente bastante interesante. Si vamos a ver al contrario cuáles son los futuros crecimientos que se esperan de esta empresa, pues son de hasta un 20% anuales en los próximos 1 o 3 años. Aquí podemos ver los earnings y los revenue y vemos que los dos son crecientes a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos un análisis de los revenue, es decir, de los beneficios y los earnings que tiene la empresa respecto tanto al mercado como a la industria. Y aquí podemos ver que la compañía tiene un crecimiento del 20%, mientras que el mercado tiene un crecimiento previsto de un 15% y la industria de solo un 3,2%. Si vamos más abajo, podemos ver las performances pasadas, es decir, las prestaciones pasadas, y en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento histórico de un 68% anuales, que es realmente muy interesante. Vamos siguiendo analizando que en el último año, como en los últimos 5 años, ha tenido unos earnings y unos beneficios realmente mucho más altos que el resto de industria y del mercado. Y vamos a ver una cosa que para mí es importante también: quién posee la empresa y las posiciones de la empresa, es decir, los assets, que son las entradas, y los liabilities, que son las salidas. Tanto en el long term como en el short term vemos que los assets son bastante más altos que las deudas o los gastos de esta empresa. Como podemos ver aquí también, en rojo tenemos las deudas que van bajando y en azul vemos las entradas que van subiendo. Eso también es un dato muy interesante a tener en cuenta. Dividendo, en este caso tenemos
6 puntos rojos porque no tiene dividendos. Y aquí tenemos que el 57,8% de las acciones la tiene un solo fondo, que es el fondo de los que os hablaba antes. El público en general tiene el 25% de las acciones y otro 13% más un 3,5% son instituciones y otras instituciones aparte de este fondo. Pues dicho esto, creo que hemos visto un análisis completa de Corsair. No te olvides suscribirte al canal y ver el próximo vídeo después de haber dejado un me gusta.